Hoy no solo se fue la luz en Portugal, no solo se fue mi barrio, no solo se fue mi ciudad. Hoy literalmente media Europa quedó a oscuras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó? ¿Puede volver a pasar? Yo como inmigrante me recuerda mucho a momentos difíciles en mi país, pero aquí en Europa, ¿es en serio? Esto es totalmente inesperado. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos está afectando? ¿Qué dicen las autoridades? Y lo que no te están contando. Todo eso te lo voy a explicar en este video. El día de hoy, 28 de abril del 2025, alrededor de al mediodía, toda una parte de Europa quedó a oscuras. España, Portugal y casi todo el sur de Francia. Un corte repentino de la interconexión eléctrica europea. Todo se apagó de golpe. Las causas exactas aún no se saben, pero todo apunta a un fallo en la red eléctrica. Las autoridades ya están investigando, pero el impacto fue inmediato. Muchas personas dicen que puede de que sea un ciberataque. Yo en realidad estaba trabajando en la casa cuando de repente, ¡pum!, se fue la luz. Pensé que era algo local, pero luego salí al centro de la ciudad y me di cuenta que era más grande de lo que pensaba. La gente empezó a salir a las calles buscando respuesta, pero nadie sabía nada. Y las redes sociales aún nadie dice nada en concreto de qué es lo que está pasando. Este apagón no solo afectó a las casas, el caos llegó, el tráfico, semáforos apagados y sin poder mover el coche, los comercios cerraron. Es tanto así, muchos de los centros comerciales también están cerrando todos sus comercios. Los trenes, metro, todo lo que tiene que ver referente a electricidad en la ciudad está vuelto un caos. Es tanto el problema tan grave que la gente ni siquiera puede pagar porque no hay electricidad. Afectación de los servicios básicos. El transporte público se detuvo, los trenes y autobuses pararon y las redes móviles colapsaron. Pero lo peor de todo es que por momentos sentí que estábamos volviendo al pasado. Y me recordó mucho a mi país Venezuela, ya que eso es un pan de cada día. Pero en Europa, en serio. ¿Y qué pudo haber causado esto? Primero, se habla de un posible fallo técnico en Francia, donde se generó un desbalance en la generación y demanda de electricidad. También puede ser un ciberataque. Teoría de investigaciones, algunos dicen que podría haber sido un ciberataque, aunque todavía no hay confirmación oficial. Sin embargo, es una teoría que no podemos descartar. Fragilidad del sistema europeo. La interconexión europea es fundamental, pero también es frágil. Un fallo en un país puede afectar a toda la red. En pleno 2025 dependemos tanto de la electricidad que un pequeño error puede afectar a millones. Da miedo pensarlo, ya que muchas de las cosas aquí en estos países es eléctrico. Si vas a cocinar, necesitas electricidad. Si vas a guardar comida en la nevera, electricidad. Cualquier cosa diaria de la rutina de una persona se convierte en la necesidad básica de tener electricidad. Este apagón me hizo pensar en momentos difíciles que viví en mi país, en Venezuela. Por ejemplo, los apagones eran algo común, pero aquí en Europa no estábamos preparados para algo así. Uno dice que migra buscando estabilidad, buscando no tener que enfrentar estos problemas de nuevo, pero al final, hasta los sistemas más avanzados tienen sus fallos. Sé que muchos recordaron lo que vivimos en nuestros países y hoy, con un sistema mucho más avanzado, seguimos vulnerables, pero lo bueno es que la resiliencia también se aprende aquí. Las autoridades ya están trabajando según para restablecer el servicio. Se estima que en las próximas horas todo estará solucionado, se estima, pero ¿qué pasa si esto ocurre de nuevo? ¿O qué pasa si esto se alarga a 3 días? Si vives aquí o en cualquier país europeo, siempre ten linternas, cargadores portátiles y agua a mano. Y lo más importante, no entrar en pánico, esto también pasará. Pero recuerden que aquí en Europa estamos cerca de una guerra y lo recomendable es tener un kit para estos momentos de emergencia. Recuerden que ya la Unión Europea dijo: preparen un kit de 72 horas en caso de emergencias. Voy a estar subiendo aquí en mi canal toda la información actualizada si quieres estar al tanto y seguir acompañándome en esta aventura de vivir en Portugal. Y suscríbete a mi canal porque hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando con esta luz y toda la información que esté actualizada. Ojo, porque en el próximo video voy a hablar de todo lo que está pasando y nadie te está contando de Europa. Por eso no te lo pierdas.